Un padre es más que un hombre. Es más que un apellido, más que una figura en el hogar. Es una asignación divina. Una identidad celestial vestida de carne y hueso. Es llamado a reflejar el corazón de Dios en medio de un mundo roto. Es la primera imagen que un hijo tiene del cielo. Antes de que aprenda a orar, observa. Antes de que entienda la fe, siente. Y en esa mirada inocente, el Padre se convierte en la primera revelación de amor, de justicia, de verdad. El primer héroe que una hija conoce. Antes de las palabras están los brazos. Antes de los cuentos está su presencia. Y en esos abrazos se forja la identidad de una niña que aprenderá, a través de su padre, cómo debe ser amada, respetada, valorada. Cuando Dios quiso mostrar su corazón, no usó truenos ni tronos, ni grandes demostraciones de poder. No eligió títulos de dominio ni nombres que infundieran miedo. Eligió uno, Padre. Porque no hay otro que contenga tanto amor, tanta corrección, tanta compasión, tanta autoridad. El nombre que sus hijos lo llaman, ese que trasciende los tiempos, las culturas y los idiomas. El que no se gana con fuerza, sino con fidelidad. El que no se impone, sino que se encarna día tras día, en cada acto de amor y sacrificio. El que representa protección, guía, amor y autoridad. No una autoridad que controla, sino que inspira. No una protección que encierra, sino que da alas. Una guía que no obliga, pero marca el camino con pasos firmes y seguros. Un padre es la voz que moldea la conciencia de sus hijos, la voz que se vuelve eco en sus decisiones aún décadas después. Y también es el silencio que enseña cuando las palabras ya no bastan, porque a veces el mayor acto de enseñanza es estar. Estar sin tener que explicar, estar sin tener que decir, solo estar. Es el guardián de una herencia que no se mide en oro, sino en carácter, en integridad, en convicción. Herencia que no se guarda en cajas fuertes, sino en corazones moldeados por su ejemplo, por su fe, por su lucha constante por hacer lo correcto cuando nadie más mira. Desde el primer llanto, el padre es puesto en una posición sagrada, no como dueño, sino como siervo, no para imponer, sino para elevar, no como figura de poder, sino como reflejo del Creador. Un reflejo imperfecto, sí, pero real, vivo, comprometido. Un hijo observará su caminar, no solo sus palabras, sino su reacción ante el fracaso, su templanza en la tormenta, su honestidad en lo oculto, y con cada paso, construirá su idea del mundo, del bien, del mal, de Dios. Una hija buscará su valor según el amor que recibió en sus brazos. Su confianza nacerá de la seguridad que su padre supo brindarle, y sabrá cómo merece ser tratada, no por lo que diga el mundo, sino por lo que su padre le enseñó con su forma de amar. Y por eso, ser padre nunca fue solo biológico, es espiritual, es eterno, es más que traer una vida al mundo, es guiar esa vida hacia la eternidad, es una batalla, una misión, y un altar donde el ego muere para que el propósito viva. Un padre ora en lo secreto, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, clama por los sueños de sus hijos, por su protección, por su salvación, por su futuro. Pelea guerras en la oración que sus hijos nunca sabrán que existieron. Llora en silencio para que sus hijos puedan reír con libertad. Carga pesos que nadie nota, porque sabe que su fortaleza es el refugio de su hogar. Cae de rodillas cada noche, para poder levantarse cada mañana como escudo entre su casa y la oscuridad que no duerme. El mundo celebra logros, medallas, seguidores, pero el cielo no aplaude la fama. El cielo honra al hombre que guarda su casa con temor de Dios, que edifica sobre roca aunque le cueste todo, que ama, guía y edifica con manos gastadas y corazón dispuesto, porque levantar un hijo temeroso de Dios en un mundo que niega su nombre, que ridiculiza la fe, que glorifica lo superficial y desprecia lo eterno, no es una tarea ordinaria. Es una rebelión santa, una revolución silenciosa y constante. No hay gloria en ser padre si no es con propósito, si no se entiende que cada día, cada decisión, cada conversación está formando no solo a un niño, sino a un futuro líder, esposo, esposa, siervo, creyente. Y no hay propósito más alto que guiar a un alma hacia la verdad, una verdad que liberta, que sana, que transforma. Hoy, cada pantalla, cada red, cada corriente cultural susurra mentiras dulces al oído de los niños. Disfrazan esclavitud como libertad.
Normalizan el pecado y ridiculizan la virtud. Promesas vacías, caminos sin destino, palabras suaves que conducen al abismo. Y en medio de ese ruido, la voz de un padre debe ser clara, debe ser como trompeta en medio de la neblina, firme pero llena de gracia, autoritaria pero compasiva, presente, aunque el mundo lo llame a estar ausente, ocupado, distraído. Porque un padre no solo provee pan, también alimenta el alma, no solo paga cuentas, satisface necesidades emocionales y espirituales. No solo impone reglas, enseña principios que permanecen cuando ya no esté. El padre que teme a Dios enseña con su ejemplo, más que con sus palabras. Corrige sin quebrar el espíritu, abraza sin debilitar la verdad, ama sin condiciones pero con dirección, y su ejemplo será una semilla que dará fruto a su tiempo. Su hijo aprenderá que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en la templanza, en decir la verdad cuando duele, en mantenerse firme cuando todos ceden, que el valor de una mujer no se define por su apariencia, sino por el sacrificio de Cristo por ella, por su propósito eterno, no por su imagen externa. Esa clase de padre es el que transforma generaciones, el que rompe ciclos, sana heridas ancestrales y establece raíces profundas que sostendrán árboles de fe por décadas. El enemigo no teme a un padre exitoso, teme a un padre de rodillas, a uno que conoce la palabra y la vive dentro de su casa, uno que no busca la aprobación del mundo, sino el respaldo del cielo, porque ese hombre es peligroso para el infierno, porque cuando un padre falla, su hijo hereda confusión, hereda batallas que nunca pidió, mentiras que tendrá que desaprender, vacíos que buscará llenar con lo que el mundo ofrece, y tendrá que deshacer nudos de mentiras para volver a encontrar el camino de la verdad. Pero cuando un padre responde al llamado, cuando permanece, ora, guía y ama, aunque falle, aunque tropiece, su hijo hereda paz, hereda dirección, hereda una brújula invisible que apunta al trono de Dios aún en los días de oscuridad. Ese es el legado que importa, no el que se graba en lápidas con palabras elegantes, ni el que se mide en cuentas bancarias o reconocimientos públicos, sino el que arde en el alma de los hijos, el que permanece cuando las voces del mundo se apagan y solo queda el eco de lo que un padre sembró. Ese legado no se ve pero transforma, no hace ruido pero permanece generación tras generación. Ser padre es morir a uno mismo cada día, es elegir el sacrificio por encima de la comodidad, es cargar la cruz del deber aun cuando pesa y seguir caminando cuando todos los músculos piden descanso, es dejar el orgullo a un lado, callar cuando el ego quiere gritar, perdonar cuando el corazón aún sangra y amar cuando no hay fuerza para más. Es enfrentar los propios miedos, esos que nunca se dicen en voz alta, y aún así seguir amando, enseñando, luchando, no por obligación sino por llamado, por obediencia, por amor. Es mirar a los ojos de un hijo y ver su futuro, no como una casualidad sino como una responsabilidad. Es ver en él un propósito eterno, una vida diseñada por Dios con destino, dones y misión, y hacer todo lo posible, con la ayuda de Dios para que ese futuro sea de luz y no de sombra, para que camine sin cadenas, para que ame sin temor, para que viva sin olvidar quién lo formó y quién lo envió. Un padre verdadero no es perfecto, y no necesita serlo. Lo que necesita es ser constante, humilde, entregado, porque la perfección no es la meta, la obediencia lo es, pero se rinde ante el único que sí lo es. No depende de sus propias fuerzas, sino de la gracia que lo sostiene. Camina con fallas pero con fe, y sabe que cada paso hacia la verdad, cada decisión guiada por el Espíritu, vale más que 1000 aplausos del mundo. Cuando ese hijo crezca y el mundo le ofrezca máscaras y le diga que puede ser quien quiera sin consecuencias, recordará a su padre, recordará la verdad vivida, el ejemplo visto, la identidad sembrada, y sabrá quién es, porque un padre le enseñó su identidad en Cristo, no con discursos, sino con vida, no con teorías, sino con amor que marcó su alma. Cuando esa hija enfrente presiones y mentiras, cuando le digan que su valor depende de su cuerpo, de su aceptación, de su apariencia, ella no se quebrará, no buscará valor en un espejo, porque ya conoció su valor en casa, porque su padre le mostró que es amada, no por lo que ofrece sino por quién es, por lo que Dios dice de ella.
no por lo que la cultura dicte. Y cuando el Padre ya no esté, cuando el tiempo haya apagado su voz, sus oraciones aún resonarán, sus palabras seguirán guiando en lo profundo, sus enseñanzas vivirán en las decisiones de sus hijos, en sus convicciones, en su fe, y su amor, reflejo del amor de Dios, seguirá guiando, como una llama que no se apaga, porque los padres que caminan con Dios trascienden su tiempo en la tierra. Ese es el diseño del Padre Celestial. No fue un error, ni una improvisación. Él confió a los hombres una de sus mayores tareas, reflejarlo a Él, mostrar al mundo dentro del hogar cómo ama el Creador, cómo corrige, cómo protege, cómo guía. No hay llamado más alto, no hay corona más pesada, porque cada decisión de un padre tiene peso eterno, porque cada omisión también tiene consecuencias, pero tampoco hay gloria más grande, porque cuando un padre cumple su llamado, el cielo sonríe y la tierra es transformada, porque ser padre no es construir imperios, es edificar el alma de los hijos, moldear el corazón de una generación, formar soldados del reino, para que un día caminen, no hacia el mundo, no hacia el aplauso, sino hacia el cielo, con los ojos puestos en lo eterno, con los pies firmes en la verdad. Y todo lo que un padre haga en fe, aunque pequeño, aunque invisible, Dios lo usará para su gloria. Nada se pierde, nada es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada noche sin dormir, Dios lo recoge y lo convierte en legado, en bendición, en promesa cumplida. Porque al final, no se trata del Padre, ni de sus logros, ni de su imagen, sino de aquel que lo llamó, del verdadero Padre, del eterno, del perfecto. A Él sea toda la gloria, por siempre.